Feliz sábado a todos, hermanos. Espero que todos estén teniendo un muy feliz sábado. El día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Vamos a estudiar un par de salmos. Estos salmos son muy inspiradores y nos van a ayudar a reenfocar nuestra perspectiva, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de ver nuestra relación con Dios, nuestras prioridades y recordarnos cosas que son absolutamente importantes en nuestro caminar con Dios. Son cosas que si no son nuevas, sí nos ayudan a poder entender, a poder recordar nuestro propósito, a recordar la razón por la que estamos aquí, por la que hemos sido llamados por Dios, a ver un poquito más desde la perspectiva de Dios, cómo nos ve a nosotros como sus hijos, y también a meditar en las cosas profundas de la palabra de Dios. Vamos a estudiar dos salmos. El primer salmo es el Salmo 16. Y vamos allá porque hay muchísimas cosas en el Salmo 16 que el rey David escribió. Este salmo está titulado Un tesoro secreto de David. Por lo menos ese es el subtítulo de el salmo. Y en este salmo, David está meditando y lo llama un tesoro secreto de David. Es una de las cosas más profundas que están en su corazón. Lo escribió en este salmo, pero son cosas que son muy profundas en su meditación. Es prácticamente dejarnos ver un poco de este corazón que David tenía, de este amor que él tenía para con Dios, porque Dios dijo que él era un hombre conforme a su corazón. Y aquí nos da un poquito más de este panorama de cómo era su corazón, cómo pensaba David, qué había en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones, cuáles eran las cosas en las que meditaba. Porque este tesoro secreto de David revela muchas cosas acerca del llamamiento, y no solamente para David, sino para cada uno de nosotros que hemos sido llamados. Y pongamos atención en la actitud. ¿Qué actitud tiene David cuando está meditando en estas cosas? Cuando está recordando las maravillas de Dios, cuando está realmente meditando en todas estas cosas y está derramando su corazón a Dios. Vamos a leer este salmo y vamos a irnos versículo por versículo, vamos a ir a otras escrituras también, viendo otras cosas que dice también Dios en su palabra con respecto a esta misma meditación, porque toda la palabra de Dios se enlaza, toda es una unidad, toda va en conjunto y toda la verdad se complementa y no se contradice en ninguna parte. Aquí en el Salmo 16, como ya mencionamos, está escrito como subtítulo un tesoro secreto de David. Y inmediatamente en el versículo 1 vemos lo que está diciendo David. Está hablándole a Dios. Este tesoro secreto está derramando su corazón a Dios. Y le habla directamente a Dios en el versículo 1. Dice, presérvame, oh Dios, porque en ti tomo refugio. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que recordar. Que lo primero es dirigirnos a Dios. No es hablar con nosotros mismos o preocuparnos, hablar con los demás por las otras cosas. No, sino tenemos que dirigirnos primeramente a Dios en todo. Y aquí dice, presérvame, oh Dios, porque en ti tomo refugio. Y después declara qué más le ha dicho a Dios. En el versículo 2 dice, he dicho al Señor, tú eres mi Señor, no tengo bondad separado de ti. Y aquí vamos a tomar una pausa porque primero le pide a Dios que lo preserve, porque Dios es su refugio. Y como dicen otros salmos, también es su roca fuerte, su lugar de protección, bajo sus alas toma refugio, etc. Pero aquí dice, presérvame porque en ti tomo refugio. Y después declara en el salmo lo que le ha declarado a Dios, que Dios es su Señor. Y lo que declara después es muy importante, porque encapsula muchísimas cosas acerca de la naturaleza humana. Dice, no tengo bondad separado de ti. Y esa es la realidad.
La realidad de todos los seres humanos es que no tenemos bondad separados de Dios. No hay bondad en nosotros mismos. Incluso las buenas intenciones, los buenos gestos que tenemos de cariño, de amor, de afecto, de bondad, de generosidad, todas esas cosas que vienen, no es, si no viene de Dios, realmente no es bondad, es simplemente el resultado de nuestra naturaleza, de que somos una mezcla de bien y mal. Pero no tenemos realmente bondad de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, separados de Dios. Dice, no tengo bondad separado de ti. Si nos alejamos de Dios, si nos separamos de Dios, no tenemos absolutamente nada bueno. Nuestra vida no es buena. Nuestra vida es miserable. Y no tenemos ninguna bondad, no podemos hacer nada que valga la pena. Nada de provecho espiritual. Y nosotros no tenemos bondad por nosotros mismos. Tenemos que estar cerca de Dios y tiene Dios que darnos su bondad en nuestro corazón, darnos a conocer sus pensamientos. Nosotros tenemos que seguir en sus caminos. Dice, no tengo bondad separado de ti, porque en realidad no tenemos nada, ni siquiera la vida que no nos haya sido dada. Nada, en absoluto. La vida misma, los pensamientos y todas las cosas que podamos hacer. Y esto es exactamente lo que dijo el apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 4. Porque acá en 1 Corintios declara lo siguiente el apóstol Pablo. Dice, ¿por qué? ¿Qué los hace superiores a otros? Está hablando, ¿verdad? A los corintios de que nadie debería de inflarse, nadie debería de estar enorgullecido, inflado, ¿verdad? En contra de su hermano. Dice, porque ¿qué los hace superiores a otros? ¿Y qué tienen que no recibieron? Pero si también lo recibieron, ¿por qué se jactan como si no lo hubieran recibido? ¿Y cuántas veces esto ha sucedido, hermanos, en las iglesias de Dios? Donde nos jactamos como si nosotros fuéramos algo y en realidad nosotros no somos nada. La única razón por la cual estamos aquí, por la cual estamos tratando, esforzándonos por obedecer a Dios es porque Dios nos ha dado la vida, nos ha dado su llamamiento, nos está abriendo los ojos a ver su verdad. Pero eso no es para jactarnos. Precisamente aquí Pablo nos está diciendo, es que todo lo han recibido. ¿Por qué se jactan como si no lo hubieran recibido? Nosotros no podemos menospreciar a otras personas, porque lo único que somos es lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos está concediendo. Y es una bendición maravillosa, pero no es para jactarnos, es para agradecer, es para venir delante de Dios, para derramar nuestro corazón delante de Él, para hacer como hizo David aquí, declararle a Dios verdaderamente que nosotros no tenemos bondad por nosotros mismos, que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. No hay bondad separados de Dios. No hay nada que podamos hacer que valga la pena. Nada. ¿Qué podemos nosotros darle a Dios si Él nos ha dado todo, absolutamente todo a nosotros? ¿Qué es lo que podemos hacer? Incluso la obediencia. Muchas veces pensamos en estas cosas en la iglesia y sí, Dios nos ha dado su llamamiento, nos ha dado una ley perfecta, nos ha dado entendimiento, nos está abriendo los ojos, nos está transformando por dentro. Es algo maravilloso, es algo increíble, pero es la obra de Dios, no de nosotros, no de ningún ministro, no de ningún pastor, no de ningún hermano, sino que lo que estamos nosotros entendiendo, viendo y regocijándonos en ello, son las cosas que Dios está haciendo. Y lo que debe generar en nosotros, en lugar de orgullo, en lugar de arrogancia, en lugar de estar poniendo a los demás por debajo, o incluso hasta teniéndoles lástima de repente, porque hay personas que así se han expresado acerca de los demás, que no han sido llamados. No debe de ocasionar esto, hermanos, en nosotros, sino al contrario, un profundo agradecimiento y humildad, sinceridad para con Dios de que nosotros no tenemos bondad separados de Él, como declara aquí en el Salmo 16, en el versículo 2, David. Que no hay bondad en nosotros, que Dios
es nuestro refugio. Dios es todo. En el libro de Job, se estaba jactando en su propia obediencia, en lo que él había hecho. Pero vamos a Job 35 para leer algo muy interesante. En Job 35, algo que le dice Eliú. Y en el versículo 7, Eliú declara lo siguiente, le declara esto a Job después de que Job estaba tratando de, eh, de justificarse o de decir, realmente yo no he hecho nada. Y sí, en cierto modo era cierto, porque eso fue lo que dijo Dios al principio, que es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿podemos nosotros justificarnos delante de Dios? Eliú le dijo, si eres recto, ¿qué le das a él? ¿O qué recibe él de tu mano? Eso es muy importante lo que dice, desde el versículo 2 le dice, Eliú le respondió y dijo, ¿crees que esto es recto? ¿Tú que dices mi justicia es más que la de Dios? Porque dices, ¿qué ventaja será para ti? ¿Qué ganancia tendré? Más que si hubiera pecado, yo responderé a tus palabras y a tus compañeros contigo. Mira los cielos, ve y observa las nubes. Están más altas que tú. Realmente le está diciendo, hay que ponernos en nuestro lugar. Dice, si pecas, ¿qué haces contra él? O si tus transgresiones son multiplicadas, ¿qué le haces a él? Pero de manera opuesta, si eres recto, ¿qué le das a él? ¿O qué recibe él de tu mano? Y esto es algo en lo que nosotros debemos meditar. Como dijo David en el Salmo 16, no tengo bondad, no hay bondad separado de ti. ¿Por qué? Porque nosotros no somos buenos por nosotros mismos. Y esa es la lección que Job tuvo que aprender, que incluso su bondad, su rectitud, viene de Dios. Todo lo que Él es. Porque de nosotros solamente sale maldad. Vamos a Mateo 15. Mateo 15. Esto lo declaró nuestro Señor Jesucristo para testificar acerca de nuestra naturaleza. Mateo 15, versículo 16. Esto después de que los discípulos le pidieron que explicara esta parábola. Y esto, cuando dijo que toda planta que su padre no había plantado sería desarraigada. Esto fue porque lo empezaron a acusar de que, ¿por qué su maestro come con las manos sin lavar? Le dijeron a los discípulos. Y él entonces les empezó como decimos coloquialmente, a decir sus verdades, a decirles la verdad, de que eran puras cosas, mandamientos de hombres, enseñando mandamientos de hombres y tradiciones de hombres, de religiones, del judaísmo. Y les dice, ¿verdad? Toda esta planta que su padre no había plantado sería desarraigada y que son ciegos, llevan líderes de ciegos. Entonces Pedro le pidió que les explicara esta parábola y en el versículo 16 Jesús le dijo a Pedro, ¿todavía estás tú también sin entendimiento? Y le explica lo que está sucediendo con esto de las manos sin lavar. Si no percibes que todo lo que entra en la boca va al vientre y es expulsado hacia la cloaca. Pero las cosas que salen de la boca salen del corazón y éstas profanan al hombre. Porque del corazón proceden pensamientos malignos, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y blasfemias. Estas son las cosas que profanan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no profana al hombre. Eso es a lo que se estaba refiriendo. Estaba dándoles una lección a los fariseos y también a sus discípulos. Miren, no se engañen, no se engañen. Los lavamientos de las manos no es lo que los va a limpiar. Porque como dice Jeremías, ¿verdad? Que el corazón es engañoso y malvado. Y aquí lo está corroborando. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo explícitamente. ¿Qué es lo que sale del corazón? ¿Qué sale del corazón? Todas estas cosas, asesinatos, pensamientos malignos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, mentiras, todo tipo de cosas malvadas. Esa es nuestra naturaleza.
Esa es nuestra naturaleza y ese es el problema con nuestra naturaleza humana, que no tenemos bondad separados de Dios. Y aquí apenas vamos estudiando 2 versículos de este Salmo 16, pero nos da muchísima perspectiva de cómo tenemos que venir a Dios. Tenemos que venir pidiendo su protección, su ayuda siempre, tomar refugio en Él, pero también declarar que Él es nuestro Dios, como lo hizo David, y reconocer, como hemos visto, que no tenemos bondad separados de Él. Vamos a continuar aquí en el Salmo 16, ahora en el versículo 3, donde dice, en cuanto a los santos en la tierra, y esto está entre comillas, que no es David quien lo dice, ellos son los excelentes en quien está todo mi deleite. Realmente esta frase entre comillas está diciéndola a Dios. Y David lo está declarando, que los santos en la tierra son el deleite de Dios. Todos los santos en la tierra son los excelentes en quien está todo su deleite. Pero ¿somos excelentes por nosotros mismos? ¿Somos excelentes por lo que hacemos? ¿Somos excelentes por nuestra propia virtud y bondad? ¿O cómo es que somos excelentes? ¿Cómo es que Dios se deleita en nosotros? En personas que tenemos naturaleza humana de cuyo corazón todavía salen estas cosas. Cada vez en menor grado. Esperemos que eso sea. Menos blasfemias, menos mentiras, menos adulterios, fornicaciones, etcétera. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo es la naturaleza humana. Pero Él la está cambiando. Él la está cambiando. Vamos ahora aquí al Salmo 37. Porque vamos a leer algo acerca de este deleite de Dios. Vamos al Salmo 37, en el versículo 23. En el versículo 23 dice, los pasos de un hombre bueno son afirmados por el Señor, y Él se deleita en su camino. Y aquí podemos verlo, ¿verdad? Que es Dios quien se deleita en su camino. Él se deleita en su mismo camino. Cuando Él nos va guiando, dice, los pasos de un hombre bueno son afirmados por el Señor. Si nosotros nos dejamos guiar, si nosotros venimos a Dios. Así como David, si derramamos nuestro corazón, si reconocemos que no hay bondad aparte de Él, separados de Él. Si reconocemos que todo nos ha sido dado, si eso genera este agradecimiento, este amor, esta gratitud, esta humildad, de saber que nosotros realmente por nosotros mismos no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Que lo único que podemos ofrecerle a Dios es nuestro cuerpo como sacrificio vivo para que Él lo transforme, para que Él nos convierta en sus hijos, en sus hijas, que Él desarrolle el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros, dentro de nosotros, que ellos vengan a hacer morada en nosotros. Pero tenemos nosotros que ceder, tenemos que dejar que Dios nos vaya mostrando su camino. Por eso dice, los pasos de un hombre bueno son afirmados por el Señor. Nosotros vamos haciendo lo que vemos, lo que Dios nos va guiando en su palabra, pero Dios nos va afirmando los pasos. Dice, y Él se deleita en su camino. Dios se deleita en su camino. Se deleita en el camino de Dios cuando Él nos guía y nosotros vamos por ese camino. También se deleita en su camino, en el camino de los hombres, si es que vamos por ese camino que Él está afirmando estos pasos. Este es el proceso de conversión, porque esto se trata de una relación con Dios, de conversión en el corazón, verdaderamente, no de ser religiosos, no simplemente de obras de caridad. Todo eso es parte de, pero lo más importante es la mente y el corazón. Vamos a Proverbios 3. Proverbios 3. Porque aquí nos dice en los proverbios quién es quien se deleite en nosotros, que es Dios. Porque como ya lo hemos leído acá en el Salmo 16, ¿verdad? Porque dice que está todo su deleite en los excelentes, en los santos. Y dice en el versículo 12 de Proverbios 3, dice, porque a quien el Señor ama, corrige. Él nos ama, pero nos corrige, dice, incluso como un padre corrige al hijo en quien Él se deleita. Porque
El Señor se deleita en nosotros. A veces es difícil de comprender eso, pero Él se deleita en nosotros porque Él no nos está viendo solamente para ver en qué fallamos. Dios el Padre nos ve incluso con a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él se deleita en nosotros si estamos, en la medida en que nosotros estamos cediendo a Él, en la medida en que nosotros somos dóciles, en la medida en que nosotros lo necesitamos, acudimos a Él y venimos a Él en oración, como David hizo aquí en el Salmo 16. Que vamos a regresar ya de nuevo al Salmo 16 a leer qué más sigue meditando en este tesoro secreto, pero ya hemos visto muchas cosas, hemos visto cómo se declara que Dios es nuestro refugio, toma refugio delante de Él, reconoce que no hay bondad en Él, reconoce que todo viene de Dios, recuerda que Dios se deleita en sus hijos. Vamos a Lucas 12, porque Jesucristo mismo lo dijo, se lo dijo a sus discípulos en Lucas 12, versículo 32. Dios se deleita en sus hijos. A veces es difícil pensar que Dios se deleita en nosotros porque nosotros vemos nuestras faltas, nuestras fallas, nuestra maldad, que sale de nosotros a veces sin querer y que no podemos a veces ni siquiera parar o detener eso. Pero es porque no estamos cediendo suficiente, estamos dejándonos llevar por nuestra naturaleza. Pero a pesar de ello, Dios se deleita en nosotros. En Lucas 12:32, Jesús les dijo a sus discípulos, no tengan miedo, rebaño pequeño, porque su Padre se deleita en darles el reino. Dios se deleita en nosotros cuando estamos haciendo lo recto, lo correcto, cuando estamos cediendo. Porque lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos a conocerlo, a confiar en Él, entenderlo y saber que estamos en sus manos. Porque Dios lo que quiere es que confiemos en Él, que nos entreguemos a Él. Él dice, para mí no hay nada imposible, yo los puedo cambiar, yo los voy a cambiar y les voy a dar mi reino, que no hay promesa más grande que esa. No hay nada que valga más la pena que ello. Y Dios se deleita, Él quiere esto. Como cuando nosotros si tenemos un niño, un hijo, una hija, nos da gusto regalarles algo o hacer algo por ellos, nos da gusto. Es bonito hacer eso, porque vemos la alegría en la cara de ese niño, de esa niña. Y así nos ve Dios también. Dios nos ve como sus niños, somos sus niños espiritualmente. Y físicamente también, Él nos dio la vida. Pero así, Él se deleita en darnos el reino. Volvamos ahora aquí al Salmo 16. Y veamos qué más está meditando David en este salmo. Dice, sus lamentos serán multiplicados para los que corren tras otro Dios. Está hablando acerca de la verdad, lo que va a suceder. Dice, no derramaré sus ofrendas de bebida de sangre. Y me pregunto, bebida de sangre, estaban bebiendo sangre, cosa que Dios prohibió, que no bebieran sangre. Dice, no derramaré sus ofrendas de bebida de sangre y no tomaré sus nombres sobre mis labios. A dioses paganos que sacrificaban, pero ¿cuáles son los dioses paganos del día de hoy? ¿Es acaso nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestra casa, las cosas materiales? ¿Cuáles son los dioses ajenos el día de hoy? Porque aquí reflexiona acerca de todo esto, de lo que va a suceder con aquellos quienes corren tras otro Dios. Pero se recuerda y vuelve de nuevo a Dios. En el versículo 5 dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú defenderás mi parte. Él realmente se entrega completamente y dice, tú eres la porción de mi herencia y de mi copa. Lo que tú me quieres dar, esa es mi herencia. De hecho, Él mismo es la herencia. Y esa es la realidad, porque Él mismo quiere morar en nosotros, habitar en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y eso es lo más hermoso que nosotros podemos tener. A Dios mismo en nuestra mente y nuestro corazón, a través de su Santo Espíritu. Y dice, tú defenderás mi parte.
Dios defenderá esta herencia, este reino venidero, la herencia que Él quiere darnos, y no buscar a Dios por conveniencia, no buscar a Dios solamente por el reino, solamente por tener vida eterna, no, sino buscar a Dios porque no hay cosa más hermosa que conocerlo y que ser uno con Dios. Y aquí dice en el versículo 6, continúa, las líneas han caído para mí en lugares placenteros. Sí, yo tengo una hermosa herencia, porque Él sabe, la herencia no es ni siquiera el reino de Dios, es el Señor mismo. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. El Señor, Dios mismo, lo único que quiero es a Dios en mi vida. Que Él more en mí, que yo more en Él, ser uno con Él. Esa es la hermosa herencia que por supuesto se manifiesta y se expande al reino de Dios. En la Nueva Jerusalén, los cielos nuevos, la tierra nueva. Esto es maravilloso. Es una hermosa herencia. Pero al final de cuentas, lo más hermoso de esa herencia es Dios mismo. Porque Dios mismo va a estar allí en la Nueva Jerusalén. Dios el Padre y Jesucristo. Ahí dice que son la luz de la Nueva Jerusalén. Dios el Padre y el Cordero. Y esto lo que provoca en David, dice versículo 7 en esta reflexión, dice, bendeciré al Señor quien me ha dado consejo. Mi corazón también me instruye en las noches. En realidad lo que se refiere es que Dios está instruyendo su corazón en las noches, no que su corazón no instruye, porque nuestro corazón, como dice Jeremías, es engañoso. No es que nuestro corazón nos esté instruyendo, sino que Dios nos está instruyendo. Aquí dice, bendeciré al Señor quien me ha dado consejo. Y también instruye mi corazón en las noches. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice también en otro salmo, descansen sobre su cama, mediten, piensen en la grandeza de Dios, piensen en su bondad, en su misma existencia, ¿por qué están aquí? Y cuando pensamos en eso, bendecir a Dios. Aquí dice, bendeciré al Señor, quien me ha dado consejo, porque Él es quien nos guía, Él es quien va trazando nuestro camino, Él es quien va afianzando nuestros pasos y se deleita en su camino si nosotros cedemos para que Él nos lleve por su camino. Dice, bendeciré al Señor, quien me ha dado consejo. Y instruye su corazón en las noches. ¿Cómo instruye Dios su corazón en las noches? Al reposar, al dejar el mundo atrás, cuando ya terminó el día, cuando ya cesaron todas las actividades. Ahí es cuando podemos recibir la instrucción de Dios. Cuando podamos reflexionar en las cosas que hicimos y cómo pudimos haberlas hecho diferente, pero no por nosotros mismos, sino que Dios nos instruya, que Dios nos dé consejo a través de su Santo Espíritu, porque nos va a guiar, no nos va a forzar a nada, pero nos va a guiar. Por eso tenemos nosotros que cooperar, ceder. Pero empieza por el principio, que es lo que sigue en el siguiente versículo. En el versículo 8 dice, he colocado al Señor siempre delante de mí. Siempre delante de mí. Y ahí es donde tenemos que estar en nuestra relación con Dios, que Dios esté siempre delante de nosotros. Siempre delante de nosotros. Es también la instrucción que nos dan Proverbios. Nos vamos a Proverbios 4. Proverbios 4. Versículo 25. Esta es la instrucción que nos da Dios aquí. En el versículo 25 dice, Proverbios 4, tus ojos miren lo recto. Esta es la instrucción para nosotros. Tus ojos miren lo recto y tus párpados miren derecho delante de ti. Considera la senda de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Ya leímos quién es el que establece nuestros pasos en el Salmo 37. Dios establece nuestros pasos. Él se deleita en su camino si nosotros estamos siendo dóciles en sus manos para que podamos caminar en sus caminos. Pero tenemos que mirar lo recto. Nuestros párpados deben de ver derecho delante de nosotros. Considerar la senda de nuestros pies. Pero volviendo al Salmo 16, ¿qué hizo David? Dice, he colocado al Señor siempre delante de mí. Por eso dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Siempre ve hacia adelante. Dice, porque Él está a mi derecha, no seré movido. Porque Dios es quien nos protege, quien está a nuestra derecha.
Y si hacemos todo esto, si derramamos nuestro corazón a Dios, si comprendemos que Él es nuestro refugio, que no tenemos bondad separado de Él, que Dios se deleite en nosotros, que Él nos ama, que Él nos quiere, que Él quiere darnos el reino, que Él quiere venir a morar, que Él quiere ser uno con nosotros, en realidad, que eso es lo que Él quiere. Si bendecimos al Señor, si dejamos que Él nos instruya en las noches, que Él nos dé sabiduría, que Él afiance nuestros pasos, si colocamos al Señor delante de nosotros, si recordamos que no vamos a ser movidos, pase lo que pase, ¿qué sucede? Versículo 9, por tanto mi corazón está contento. Esta es la felicidad, la verdadera felicidad, que no es una meta por sí sola. La meta es el carácter de Dios. La meta es desarrollar ese carácter, es ser cada vez más uno con Dios. Que eso es lo que estamos ya próximos a celebrar en la fiesta de expiación. Que es ese ser uno con Dios. Incluso en inglés la fiesta se llama Atonement, que significa at one ment. Ser uno o estar siendo uno, que es precisamente por eso la fiesta de la reconciliación. Ser uno con Dios. Esa sí es la meta. Pero cuando estamos en este camino, cuando estamos siendo uno con Dios, entonces nuestro corazón estará contento. Nosotros no debemos perseguir la felicidad. La felicidad es el resultado. Es el resultado, es un producto secundario de la meta, que es ser uno con Dios, que es entregarnos por completo a Dios, que es ceder a Dios, para que Él transforme nuestras mentes, nuestros corazones, para que Él nos convierta en los hijos e hijas que Dios quiere en su reino. Por eso dice, por tanto mi corazón está contento, porque cuando estamos meditando en Dios, cuando lo tenemos delante de nosotros, cuando Él instruye nuestro corazón, cuando Él nos hace ver que Él nos lo ha dado todo, nos da un agradecimiento profundo, sincero, hacia Él, hacia su Hijo Jesucristo por su sacrificio. Dice, mi corazón está contento y mi gloria se regocija. Mi carne también descansará a salvo. En realidad es todo, es todo. Está hablando de sus emociones, de su corazón, mi gloria. Está hablando de sus emociones, lo que Él es. Y físicamente también, dice, mi carne también descansará a salvo. Porque nos da paz, nos da gozo, nos da regocijo, nos da paz. Eso es lo que dice el versículo 9. Cuando estamos haciendo esto, cuando estamos meditando en este secreto de David. Y nosotros meditar de igual manera. Regocijarnos delante de Dios por todo lo que ha hecho, por toda su bondad. Dice, mi carne también descansará a salvo. Y dice, ¿por qué? ¿Dónde está su esperanza? Dice, porque no abandonarás mi alma en la tumba, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Y obviamente, esta segunda parte de permitir a su santo, no permitir a su santo ver corrupción, es una profecía acerca de Cristo. Porque está explicada en el Nuevo Testamento, que eso fue lo que sucedió. Que él no, su cuerpo físico no iba a ver corrupción, a decaer, sino que lo iba a transformar a ser espiritual, al primogénito de entre los muertos, al único Hijo de Dios que ha sido resucitado de entre los muertos a vida espiritual, ha sido transformado. Y esa es nuestra esperanza también, hermanos. Que Dios tampoco va a abandonar nuestra alma en la tumba, y en realidad Dios no va a abandonar el alma de nadie en la tumba. Porque a todos nos va a resucitar. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan 5, versículo 28. Aquí les dice a sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo, les dice, no se asombren de esto. Versículo 28, porque la hora viene en la cual todos los que estén en las tumbas oirán su voz. Todos. Todos. Él no abandonará el alma de nadie en la tumba. Esta vida no es lo único. Todos oirán su voz. La voz de Jesús. Y dice, y saldrán aquellos que han practicado el bien hacia una resurrección de vida, y aquellos que han practicado el mal hacia una resurrección de juicio. No de condenación, sino de juicio.
Algunos va a ser a condenación. Ese juicio va a ser, ya ha sido ejecutado, ¿verdad? Va a ser a condenación, al lago de fuego. Pero los que han practicado el mal es a una resurrección de juicio, a ser juzgados. Algunos van a tener tiempo extra para poder ser llamados y tener su oportunidad de salvación, que también ya estamos próximos a celebrar la fiesta del último gran día. Ya vienen la fiesta de trompetas, la fiesta de expiación, tabernáculos, el último gran día. Y de esto habla el último gran día, de esta resurrección de juicio, los que han practicado el mal. Los que han practicado el bien, que no es el bien de nosotros, sino el bien de Dios en nosotros. A través de esto corrobora que es solamente los que tienen el Espíritu Santo serán resucitados en una resurrección de vida. ¿Por qué? Porque no hay bien dentro de nosotros. El único bien es lo que Dios ha puesto ahí, que viene a través de su bondad, de su Espíritu Santo, de su palabra. Son los únicos. Volvamos ahora al Salmo 16. Esto solamente para corroborar que no va a abandonar Dios el alma en la tumba de nadie. Pero en el versículo 11 dice, me harás conocido el camino de vida. Y aquí vamos al Salmo 32. Al Salmo 32 que habla acerca de esto. Porque Dios quiere guiarnos, Dios quiere hacer conocido el camino de vida para todos nosotros. Que nosotros veamos por dónde andar y qué hacer y qué no hacer. Pero ser guiados a través de su Santo Espíritu. Nosotros tenemos que ser dóciles y obedecer cuando se nos indique el camino. Aquí en el Salmo 32, en el versículo 8, también es otro Salmo de David y dice, tú dijiste, hablando de Dios, tú dijiste, te instruiré y te enseñaré en el camino que debes andar. Te aconsejaré, mi ojo estará sobre ti. No seas como el caballo o como la mula, los cuales no tienen entendimiento, los cuales deben ser enjaizados con cabestro y brida, de lo contrario no se acercarán a ti. Y en esta contemplación en el Salmo 16, dice que me harás conocido el camino de vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios dijo que Él nos iba a instruir, que Él nos iba a enseñar el camino que debemos andar, que nos iba a aconsejar. Dice, mi ojo estará sobre ti. Así de importante somos para Dios, hermanos. Que el ojo de Dios está sobre nosotros. Es algo increíble, es algo maravilloso, es algo que debe generar en nosotros una gratitud enorme y una humildad también, de igual manera, porque no tenemos nada de qué jactarnos. Todo lo hemos recibido. Es un regalo de Dios. Y el gran amor que Dios ha tenido para nosotros, por eso es lo que nos hace amar a Dios más. Saber que Él nos amó primero. Porque dentro de nuestro corazón, en lo profundo, todos queremos saber que Dios nos ama. Todos queremos sentir el amor de Dios y experimentarlo en nuestras vidas. Esto es lo que Dios verdaderamente quiere. Dios quiere guiarnos, pero nosotros no debemos ser como el caballo, como la mula, ¿verdad? Que no se acercan, a menos que se haga por la fuerza. Dios no lo va a hacer por la fuerza. Dios no va a forzar a nadie. Vamos ahora al Salmo 36. Salmo 36. Porque esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estos son los pensamientos de Dios para con nosotros. Salmo 37, versículo 7. Cuán preciosa es tu bondad amorosa, oh Dios. Es bondad amorosa. No solamente bondad, porque Él tiene bondad para con todos. Recordemos, el sol sale para justos e injustos. Y Él da de comer a todos los seres vivos, sean buenos o sean malos. Él es quien lo hace. Él es quien ordenó todo para nosotros. Él es bondadoso con todos, pero ese amor para sus siervos, dice, cuán preciosa es tu bondad amorosa, oh Dios. Por tanto, los hijos de los hombres toman refugio bajo la sombra de tus alas. ¿Por qué? Porque confiamos en Él, porque sabemos que Él es bueno, que Él quiere lo mejor para nosotros, que Él es un Padre bueno, un Padre amoroso. Dice, ellos estarán abundantemente satisfechos con las riquezas de tu casa, y tú los harás beber del río de tus placeres.
Ese es el río de la vida del que está hablando en la Nueva Jerusalén, donde está el río, ¿verdad? Que fluye del trono de Dios. De ese río, Dios nos hará beber. Tenemos que visualizarlo, tenemos que creerlo y tenemos que agradecerle a Dios por ello. Y entregarnos sabiendo que esto vale la pena. Vale la pena todo lo que podamos sufrir, todo lo que tengamos que pasar ahora para ser transformados, porque ese es el propósito, no es simplemente sufrir porque sí. A veces tenemos que sufrir, pero Dios tiene esto. Dios quiere hacernos beber del río de sus placeres. Versículo 9 dice, porque contigo está la fuente de vida. Él es vida. Dios mismo es vida. En tu luz veremos luz. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él era la luz del mundo. Dice, oh, continúa tu bondad amorosa. Versículo 10, aquellos quienes te conocen. ¿Quiénes lo conocen? Quienes oran a Él. Si estamos orando a Él, si estamos entregándonos, estamos contemplando, haciendo esta meditación como David en el Salmo 16. Dice, y tu justicia al recto de corazón. Continúa tu justicia al recto de corazón. Tu amor, tu ternura, tu bondad. Eso es lo que queremos de Dios. Volvemos al Salmo 16 para terminar este Salmo. Dice, me harás conocido el camino de vida. En tu presencia está la plenitud de gozo. A tu mano derecha están los placeres para siempre. Para siempre. Este río de la vida, la luz, la verdad, la sanidad. Imaginemos lo que va a ser en la Nueva Jerusalén. Estar ahí en la misma presencia de Dios. Y beber de ese río, del río de sus placeres, de su agua abundante, de esa agua, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque los seres espirituales no tienen sed, pero están llenos de gozo en la presencia de Dios, porque están delante de Dios, pero Dios va a venir a morar incluso en nosotros y nosotros en Él. Dice, a tu mano derecha están los placeres para siempre. Esto no tiene fin. Es una contemplación hermosa, una meditación hermosa de este secreto de David. ¿Por qué? Porque revela muchísimo de lo que debe ser nuestra relación con Dios. Llena de agradecimiento, llena de esperanza, llena de amor, llena de instrucción, llena de conocimiento. Esto es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos, para ustedes y para mí. Y el siguiente salmo que vamos a estudiar el día de hoy es el que sigue, el Salmo 17, que es una oración de David. Porque esto nos lleva primero a contemplar la bondad de Dios y su amor, y después orar a Él en agradecimiento, entregarnos verdaderamente, tener una conversación con Dios. Vamos a ver cómo este Salmo 17 es una conversación de David con Dios. Y así Dios quiere que oremos nosotros también. Así Dios quiere que también nosotros seamos conforme a su corazón, que cedamos a Él, que seamos dóciles en sus manos, para que Él pueda verdaderamente trabajar en nosotros. Pero con esto en mente, con este marco, con este entendimiento de cómo debe ser nuestra meditación, de cómo debemos de ver las cosas, cómo las ve Dios, cómo nos ve a Dios a nosotros, con amor, con deleite, cómo Él ya está emocionado, ya quiere que estemos nosotros en su reino. Entonces, con esto como marco de referencia, vamos a leer lo que dice esta oración de David en el Salmo 17. En el Salmo 17 dice, el versículo 1, oye al recto, oh Señor, atiende mi clamor. Esto nos da la perspectiva de dónde está su corazón, después de que he meditado en esto. Atiende mi clamor con humildad, con mansedumbre, rogándole, da oído a mi oración, porque no es de labios de engaño. No es de labios de engaño. Mi juicio salga de tu presencia, porque sabe que Dios es misericordioso, compasivo, clemente y todo amor. Y dice, tus ojos vean cosas que son rectas. Las cosas que son rectas, esas cosas que Dios pone en nosotros, porque no hay bondad en nosotros. No hay bondad en nosotros.
y nos va a probar. Dice versículo 3. Dice, tú has probado mi corazón. Me has visitado en la noche, que es lo que estábamos leyendo en esta meditación, esta contemplación, el tesoro secreto de David. Tú me has visitado en la noche, porque ahí es donde nos instruye Dios. Recordamos esto. Dice, me has probado y nada encontrarás. Se está refiriendo a nada malo, se está refiriendo a nada, que no quiere él nada, que no está tras otros dioses, que su corazón no está inclinado a otros dioses, que su corazón está firme en el Señor. Dice, no, nada encontrarás, nada, no hay otro Dios más que tú. Dice, me he propuesto que mi boca no transgredirá. Ese es mi propósito, pero sabe que depende de Dios, sabe que depende totalmente de Dios. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 6. Primera de Pedro 1, versículo 6. Porque es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Que Él nos va a probar. Dice, tú has probado mi corazón. Dios nos va a probar. Y aquí dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1, versículo 6. Dice, en esto ustedes mismos se alegran grandemente. ¿Qué es lo que estamos leyendo en esta oración? Y lo que leímos en esta meditación. Dicen, esto mismo ustedes se alegran grandemente, aunque por el momento, si es necesario, estén en aflicción por un rato por varias pruebas, porque Dios nos va a probar, Dios va a probar nuestro corazón. Y aquí David en esta oración está declarando, tú has probado mi corazón, tú sabes que yo no deseo nada ni nadie más en la tierra más que a ti. Nadie. Dice que es necesario que estén en aflicción por un rato, por varias pruebas, para que la prueba de su fe, la cual es mucho más preciosa que el oro que perece. Esta es la importancia, esta es la razón. La prueba de nuestra fe, dice, aunque esté siendo probada por fuego, y a veces así se sienten las pruebas, como fuego, como que nos estamos quemando. Dice, pueda ser encontrada hacia alabanza y honor y gloria en la revelación de Jesucristo. Esto es lo que Dios al final quiere. A veces vamos a tener que pasar por pruebas muy difíciles, pero vale la pena. Vale la pena porque Dios nos ama, porque Dios nos amó primero, porque Él incluso dio su Hijo, a la vida completa de su Hijo. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo fue dedicada al Padre, a no hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y así nosotros también, nuestra fe, nuestra creencia, si le creemos a Dios, si verdaderamente le creemos y vamos a actuar conforme a eso, eso es lo que Dios quiere. Y aquí, volviendo al Salmo 17, eso es lo que estaba diciendo David en su oración. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, estás viendo mis pensamientos. Y Él ha propuesto que su boca no transgredirá. Vamos a Lucas 6. Lucas 6. Versículo 45. Y eso es lo que dice aquí. Porque dice, yo he propuesto que mi boca no transgredirá. ¿Por qué? Porque dice, el hombre bueno, dice nuestro Señor Jesucristo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón produce eso lo cual es bueno. Y el hombre malvado del tesoro malvado de su corazón produce eso lo cual es malvado. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Por eso nuestro corazón debe ser completa y totalmente dedicado a Dios, entregado completamente a Dios, para que verdaderamente nuestra boca no transgreda, para que no salga del corazón cosas malvadas, para que Dios ponga su verdad, su amor en nosotros y nosotros vivamos de acuerdo a ello. Versículo 4. Volvamos al Salmo 17, versículo 4, para seguir leyendo esta oración de David. ¿Y qué más le dice David a Dios en esta oración? Dice, concerniente a las obras de los hombres, por las palabras de tus labios, me he guardado de los senderos del violento. Porque acaso no creen ustedes, hermanos, que Él tuvo tantas tentaciones y tantas oportunidades de aprovecharse de otras personas, sobre todo en su posición como rey.
Dice, tú me has guardado de los senderos del violento. Hay personas malvadas, consejeros de maldad. Hay personas que son violentas, que son malvadas, que a eso se dedican. Pero él ha sido guiado por las palabras de los labios de Dios. En eso se concentra. Eso es lo que dice en el versículo 4. Versículo 5. Mis pasos se han mantenido firmes a tus caminos. Mi pie no ha resbalado. Se han mantenido firmes a sus caminos porque él ama a Dios y le cree a Dios. Es esa prueba de la fe de la que ya leímos en Primera de Pedro. Le cree a Dios y sus pasos, dice, mis pasos se han mantenido firmes a tus caminos. No, él sabe que no es por él. No está diciéndolo de una manera arrogante, sino en una manera humilde, reconociendo y agradeciéndole a Dios por ello. Dice, mi pie no ha resbalado. Pero él tiene una relación con Dios, por eso se dirige a Dios de esta manera en esta oración. Versículo 6, te he invocado porque tú me responderás, oh Dios. Significa que no le responde inmediatamente todo el tiempo. Y esa es la realidad con nosotros también. Por eso a veces las pruebas duran más tiempo. Por eso Él nos está probando. Pero tenemos que creer que Él nos responderá. Eso es lo que dice. Te he invocado porque tú me responderás. Oh Dios, inclina tu oído a mí. Oye mi discurso. Pero lo está diciendo con una actitud humilde, sencilla, reconociendo su lugar delante de Dios. Clamando, rogándole a Dios. En el versículo 7 dice, muestra tu bondad maravillosa, oh Salvador de aquellos buscando refugio en ti. Por tu mano derecha, sálvalos de aquellos quienes se levantan contra ellos. Él no solamente está viendo por sí mismo, sino por todos aquellos que buscan refugio en Dios. Porque a él lo que más le interesa es que el nombre de Dios no sea blasfemado, que nadie hable mal de Dios. Igual que Moisés, cuando Dios le dijo, voy a destruir este pueblo y voy a ser una nación más grande, él hubiera dicho, sí, no, claro, hazla. Hágase tu voluntad. No, él dijo, no, ¿qué van a decir de ti, Señor? Y aquí mismo él también dice, salva a todos quienes, sálvalos a todos a quienes buscan su refugio en ti. De aquellos quienes se levantan contra ellos, porque siempre los malvados están en contra de los rectos. Versículo 8. Dice, guárdame como la niña de tu ojo. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Vamos al Salmo 91, porque aquí habla acerca de esta protección bajo las alas de Dios. Salmo 91. Dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. En versículo 1 dice, Salmo 91, el que vive en el lugar secreto del Altísimo. ¿Quién es el que vive en el lugar secreto del Altísimo? Aquel que está en el corazón de Dios, quien lo agrada, que se esfuerza por agradarle, quien cede a Él. Dice, permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré. Ciertamente Él te librará de la trampa del cazador de aves y de la pestilencia destructora. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas tendrás refugio. Su verdad será tu escudo y defensa. Es su verdad, es Dios mismo quien nos protege. Él nos protege bajo la sombra de sus alas, porque cuando Dios nos protege no hay nada ni nadie que pueda venir contra nosotros de manera efectiva, nada. Por eso le pide que nos guarde como la niña. ¿Cómo guarda uno la niña de sus ojos? Inmediatamente parpadea el ojo, ¿verdad? Los ojos no se tocan, no se tocan. Y así es como él le pide a Dios que lo guarde, que le esconda bajo la sombra de sus alas. Y nosotros también tenemos que pedirle lo mismo, porque vivimos en tiempos muy peligrosos, pero Dios nos ama y quiere protegernos y quiere transformarnos y sabe que Él tiene que cuidarnos y nos va a cuidar. Pero tenemos que pedirle que lo haga en amor, en humildad. Dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Versículo 9, de la cara del malo que me oprime, mis enemigos mortales que me rodean. Y así estamos nosotros también hoy. Tenemos enemigos mortales que nos rodean. Si por Satanás fuera, ya nos hubiera destruido. Versículo 10, ellos han cerrado sus corazones despiadados
Con su boca hablan orgullosamente. Está bien declarar estas cosas a Dios. Quejarnos, exponer nuestra queja, nuestro corazón delante de Dios, de lo que está sucediendo. Ellos nos han rodeado en nuestros pasos. Han establecido sus ojos para echarnos a la tierra. Son como un león que anhela desgarrar a su presa y como un leoncillo acechando en lugares secretos. Él le declara a Dios lo que está viviendo con detalles y le ruega, levántate, oh Señor, confróntalo, derríbalo. Libra mi alma del malvado con tu espada si estamos en tribulación, en aflicción, en problemas. Pidámosle a Dios que nos libre. Él lo hará. Él lo hará. Dice, de los hombres con tu mano, oh Señor. ¿Sabe que es la mano de Dios que nos libra? De los hombres del mundo cuya porción está en esta vida y cuya barriga tú llenas con tu tesoro. Él sabe que todos los hombres, los ricos, porque dice, están llenos de hijos y dejarán sus riquezas a sus bebés. Está hablando acerca de lo que busca la mayoría del mundo, las riquezas, los placeres. Y dice, y él recuerda que es Dios quien lo llena con su tesoro, a ellos. Y a veces esa es precisamente la ceguera. En la abundancia de los bienes de todo viene la ceguera. ¿Por qué? Porque nos sentimos que necesitamos a Dios. Es importante que tomemos en cuenta esto. Está pidiéndole que lo salve de los malvados, pero también está testificando que todo viene de Dios. Y dice, están llenos de hijos y dejarán sus riquezas a sus bebés. ¿Qué dice? Dice, en cuanto a mí, veré tu cara en justicia. Pero a mí eso no es lo que me importa. Es lo que está declarando en su oración. Veré tu cara en justicia. Eso es lo que él anhela. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Lo que me importa es ser transformado, llegar a ser como tú. No por mí mismo, sino porque ese es tu propósito, sino porque eso es lo que tú deseas para mí. Decirle a Dios esto, creerlo, vivirlo. Esto es lo que Dios quiere. Poder ver, poder estar con Él. Dice, yo estaré satisfecho. Su meta, su objetivo, es llegar a ser parte de la familia de Dios. Dice, cuando despierte a tu semejanza. ¿Cómo sabía Él que Él iba a despertar? ¿Cómo sabía Él que en realidad la muerte es como estar dormido? Porque así lo expresó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo Él sabía Él que había de despertar? Que había una resurrección. ¿Y cómo sabía Él que era a su semejanza? Que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios para llegar a ser hijos espirituales en su familia. ¿Cómo sabía David todo esto? Esta es la promesa, ¿verdad? Vamos a Mateo 5. Mateo 5, versículo 8. Y sabemos este versículo probablemente de memoria, una de las beatitudes. Pero ¿qué dice en el versículo 8? Benditos son los puros de corazón, porque verán a Dios. Y eso es lo que expresaba al final del Salmo 17, en esta oración David. Veré tu cara en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza, cuando sea como tú, ver su cara. Y eso es lo que dice los puros de corazón. Y David era puro de corazón, porque lo que él sentía, lo que él veía, lo que él experimentaba, se lo declaraba a Dios directamente, con esa pureza. No había secretos. No había secretos ni cosas escondidas entre él y Dios. Sí hubo por un tiempo, bastante prolongado incluso. Lo del pecado con Betsabé. Sí hubo secretos, sí hubo engaño, sí hubo ceguera. Pero él lo que más deseaba era estar con Dios. Y Dios le dio este entendimiento acerca de la resurrección. Y este entendimiento acerca de su propósito. Vamos a Primera de Juan, como una última escritura. Primera de Juan 3, versículo 1. Porque el apóstol Juan también lo entendió, igual que David. Dice, he aquí qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios.
Por esta misma razón, el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Pero está diciendo para ser llamados hijos de Dios. Ahora, amados, ahora somos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos sido engendrados. Un hijo, una hija, cuando es engendrado o engendrada en el vientre de su madre, ya es un hijo de esa persona, de esa pareja. Y nosotros de igual manera, ahora ya hemos sido engendrados a través del Espíritu Santo, ya somos hijos de Dios. Ahora somos los hijos de Dios. No nacidos, no hemos nacido del Espíritu todavía, pero hemos sido engendrados a través del Espíritu Santo que hemos recibido después de la imposición de manos, después de arrepentirnos y de bautizarnos. Dice, no ha sido revelado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos como Él. Seremos como Dios, porque lo veremos exactamente como Él es. Porque veremos a Dios como Él es exactamente lo que estaba explicando, recordando en su oración David al final. Y el versículo 3 aquí dice, y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, incluso como Él es puro. La manera de purificarnos a nosotros mismos es poniéndonos en las manos de Dios, cediendo para que Él nos dirija. Pero tenemos que hacer caso cuando Él nos indica en lo que estamos mal. Cuando Él nos indica por dónde estamos, por dónde tenemos que caminar o si estamos cometiendo errores. Tenemos que tener esto bien en mente, bien en cuenta. Esta oración de David, esta contemplación de David, hemos visto estos dos salmos que son maravillosos y van de la mano. En la contemplación, en la meditación del plan de Dios. Y después, en esta oración tan especial de David hacia Dios. Cómo le habla a Dios. Yo los exhorto, hermanos, a que en su tiempo personal estudien estos dos salmos de nuevo y vean más cosas, porque hay muchas otras cosas aquí, muchas más profundidades. Y que este pensamiento, esta meditación y esta oración sean nuestras también. Que meditemos nosotros también en la grandeza de Dios, en su amor. Que veamos cuánto nos ama, cuánto desea Él estar con nosotros. Cuánto desea darnos el reino, cuánto desea cambiarnos, transformarnos, porque Él es bueno. Su bondad está en su corazón, en su amor. Y es maravilloso poder entonces expresar esto en una oración, tener este tipo de relación con Dios como David en esta oración, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. Y uno de los ejemplos más tangibles y más expuestos en la Biblia es el ejemplo de David. En estos dos salmos en particular, de lo que él ha meditado y cómo él oraba a Dios. Así es de que estudiemos esto, pero hagámoslo nuestro, creámosle a Dios, creamos sus promesas, creamos todo lo que Él tiene para nosotros. Pero entreguémonos a Dios con sinceridad, con humildad y con agradecimiento. Espero que todos sigan teniendo un muy feliz sábado y nos vemos la próxima vez.